La pirámide de Keops, situada en el Valle del Nilo, más concretamente en la meseta de Giza, es sin duda uno de los mayores misterios de la humanidad. La versión oficial trata de explicar que esta megaconstrucción fue creada por los egipcios con unas técnicas cuanto menos rudimentarias. Pero la versión oficial deja mucho que desear, y ciertos enigmas sobre la pirámide de Keops no son explicados por dicha versión. En este videoprograma hablaremos de los enigmas de la pirámide de Keops. Hace 4.400 años, según la versión oficial, los egipcios decidieron construir la Gran Pirámide de Keops. Para ello, utilizaron 2.400.000 piedras con un peso de media de 10 toneladas cada una, incluso algunas piedras con un peso de 60 toneladas. Extrajeron las piedras desde diferentes canteras que se encontraban a kilómetros de distancia. Si tenemos en cuenta que en aquella época no contaban con carreteras pavimentadas, ya nos surge con ello la primera pregunta: ¿cómo transportaron esos bloques tan pesados? Los bloques fueron cortados con una precisión milimétrica, algo que solo se podría llegar a lograr con láser. Las marcas que dejaron en los monolitos, los utensilios que fueron usados para cortarlos, han hecho deducir a los investigadores que los constructores de las pirámides usaron un material 50 veces más fuerte que el diamante para cortar dichos bloques. Sin embargo, en la Tierra no se conoce nada más fuerte que el diamante. Ni tan siquiera en ningún planeta del sistema solar se ha encontrado un material de dichas características. La versión oficial nos dice que trabajaron en la construcción aproximadamente unos 100.000 hombres durante un periodo de unos 20 años. Cabe destacar que en aquel entonces no se podía trabajar 24 horas al día, puesto que no existía para los operarios ningún tipo de medios que les permitieran trabajar de forma correcta durante la noche. Este dato hace aún más imposible la construcción de dicha pirámide en el tiempo y con los medios que la versión oficial nos dice. Estos 100.000 hombres tuvieron que colocar un bloque de entre 3 y 10 toneladas cada 3,5 minutos durante 24 horas al día cada día de los 20 años que duró supuestamente la construcción de la pirámide. Esto es algo sencillamente imposible. Y aún lo hace aún más imposible si tenemos en cuenta el dato de que los egipcios no contaban con ningún método para poder trabajar efectivamente durante la noche. Como podemos comprobar, la velocidad de montaje es algo imposible en el tiempo que nos dice la versión oficial. Además, en la cuarta dinastía, que es cuando se supone fue construida la Gran Pirámide, los egipcios no disponían de tanta mano de obra. Por otra parte, tenemos las medidas perfectas de la Gran Pirámide, las cuales, hoy día, con la tecnología de la cual disponemos, sería imposible realizar una obra tan perfecta. La pirámide cuenta con varias cámaras, lo cual nos indica que el diseño de dichas cámaras fue elaborado antes de su construcción, lo que quiere decir que fue elaborado sobre plano, lo que aumenta la dificultad de esta monstruosidad de obra de la ingeniería y la arquitectura. Pero, ¿qué teoría nos da la versión oficial sobre la construcción de la Gran Pirámide? La versión oficial nos habla de la teoría de las rampas, la cual nos viene a decir que la construcción se realizó con rampas de arena, con una pendiente de unos 30 grados, que permitían mover los bloques. Dichas rampas estarían hechas de adobe y arena. Existe la teoría de que se utilizó una rampa, lo cual sería ya algo impresionante, pues dicha rampa por sí sola sería una de las mayores obras construidas jamás. El alemán Ludwig Borchardt nos dice en su versión que se utilizaron 4 rampas en vez de una, lo cual aún hace más imposible esta construcción
y mucho menos en 20 años. Mark Lane especificó que solo hubo una rampa, pero fue Philip Loyer quien dijo los datos sobre las medidas de dicha rampa, que serían ni más ni menos que los siguientes. La rampa contaría con 30 grados de desnivel y 2 kilómetros de longitud. Como podemos comprobar, sería una obra impresionante. La pregunta que nos surge a continuación es ¿cómo se colocaron los bloques de piedra? Si nos centramos en la teoría oficial, podemos deducir que como máximo 5 personas podrían situarse tras una de estas enormes piedras para poder empujar desde atrás. Los egipcios contaban con cuerdas muy rudimentarias que no aguantarían la tensión sometida para tirar de una de estas piedras. Pero supongamos que tenían algún sistema o algún tipo de cuerda para poder tirar de las piedras. Si situamos a otras 5 personas más tirando de las cuerdas, tendríamos a 10 personas empujando una de estas inmensas piedras. Cada uno de estos 10 hombres tendría que empujar 1000 kilos cada uno. El coeficiente de rozamiento al que se someterían las piedras haría aún más difícil el empujar estas rocas, aunque los supuestos troncos que se situaron bajo ellas para moverlos funcionaran de manera correcta y no dieran ningún tipo de problema. Podemos preguntarnos ahora, ¿de dónde sacaron tanta madera? La deforestación tendría que haber sido simplemente colosal. Las herramientas que poseían los egipcios eran totalmente rudimentarias, contaban con herramientas de cobre y una infraestructura nefasta. Y aún así, nos quieren convencer de que con estos elementos crearon la mayor construcción que a día de hoy conocemos. Porque claro, no podemos pensar que fue algo construido por otros seres o entidades, ya que esto nos pone en una posición inferior, y no queremos dejar de creernos la especie más evolucionada y con mayor tecnología del universo. La Gran Pirámide recibe su nombre por una inscripción que se encontró en su interior, y la cual corresponde a la dinastía del faraón Keops. Pero esta inscripción es totalmente falsa. En Egipto no existe mención sobre la construcción de la Gran Pirámide. Los egipcios, sin embargo, eran unos obsesos por dejar constancia de todo lo que hacían, pero sin embargo, no dejaron ninguna constancia de la construcción de la Gran Pirámide. ¿Por qué crear esa mega construcción y no dejar ningún registro de que fue creada por ellos, cuando dejaron constancia absolutamente de todo lo que hicieron? Quizá esto se deba a que los egipcios ya se encontraron con estas pirámides construidas. ¿Qué decir de las características matemáticas de la Gran Pirámide, las cuales son simplemente alucinantes? Los arquitectos conocían exactamente la medida del metro, no la medida convencional que nosotros tenemos y que creemos que son 100 centímetros, sino la medida real, que son 104,78 centímetros. Mención aparte debemos darle al dato del aplanamiento de la superficie de Giza, que fue aplanada de tal modo que entre el nivel del suelo que separa una pirámide de la otra solo hay 1 centímetro de margen de error. Las pirámides fueron recubiertas por más de 27.000 losas que fueron pulidas de manera perfecta. Cada una de estas losas tiene un peso de unas 16 toneladas. Podemos observar que los egipcios eran capaces de mover grandes pesos sin ningún tipo de maquinaria, como según nos cuenta la versión oficial. No menos sorprendentes son las dimensiones de la pirámide, que incluyen el verdadero valor de pi. Las medidas de la pirámide incluyen además la duración del año de la Tierra con respecto al Sol, la medición exacta de la circunferencia de la Tierra y la distancia al Sol. Podemos observar un conocimiento asombroso. A pesar de lo que la mayoría de personas piensan, las caras de las pirámides no son totalmente planas, sino que son convexas, curvadas hacia adentro. Estamos hablando de una construcción hiperbólica, lo cual es una total locura de la ingeniería y la arquitectura. Esto hace aún más improbable, si cabe, que la pirámide fuese construida como nos están diciendo. La versión oficial ante estos datos no se sostiene por ninguna parte y se derrumba como un castillo de naipes. Las caras de la Gran Pirámide están orientadas a los 4 puntos cardinales,
lo cual nos indica que quien las construyó tenía este conocimiento en su poder. Pero esto no es lo más impresionante en este dato. Lo más impresionante es que están orientadas con un error inferior al de 1/10 de grado. Otro dato que nos hace ver la obsesión enfermiza por la exactitud que poseía quienes construyeron esta mega obra es que el día del equinoccio el sol incide de manera que la sombra parte en dos la cara norte, de manera exacta y perfecta. De nuevo, vemos un conocimiento impresionante en quienes construyeron la Gran Pirámide. La pirámide, además, no cuenta con 4 caras como se creía. Se ha descubierto que sus caras la forman 2 planos verticales que hacen un ángulo de 27 minutos. Por lo tanto, la Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino que tiene 8 caras. Las 3 pirámides, Keops, Kefren y Micerino, están perfectamente alineadas con la constelación de Orión, siendo el Nilo la Vía Láctea. El cinturón de Orión se alineaba perfectamente con esta construcción hace 12.500 años, lo cual no corresponde ni con la cuarta dinastía ni con la civilización egipcia. La estrella de Sirio es una estrella muy importante dentro del cinturón de Orión. Robert Bauval solicitó al gobierno de Egipto realizar una prospección donde se encontraría la estrella de Sirio en este complejo de pirámides, pero la petición fue denegada de inmediato, prohibiendo así que esta persona pudiese descubrir que se esconde bajo el suelo en ese lugar concreto. Otro dato muy evidente que nos hace pensar que los egipcios no tuvieron nada que ver en la construcción de la Gran Pirámide es la precisión con la cual están cortadas sus piedras, algo que con herramientas de cobre jamás podrían haber logrado, ya que es imposible. El tallado de las piedras es tan exacto y perfecto que solo lo podemos calcular con láser. Entre los bloques no podemos meter ni tan siquiera una cuchilla de afeitar. Se ha descubierto que los bloques de granito que tiene la pirámide poseen su propio campo electromagnético. Esto lo descubrió el egiptólogo Walter Simon, lo que nos indica que la Gran Pirámide podría ser un generador de electricidad enorme. También se descubrió una puerta secreta que a día de hoy no ha sido aún abierta. No sabemos qué se esconde tras esa puerta. En el solsticio de verano, cuando el sol sale o se oculta, un pequeño rayo de luz entra por una pequeña abertura al interior de la pirámide. Ese rayo solar puede estar indicando cosas tales como situaciones de otros planetas o movimientos astronómicos enormes, como movimientos de galaxias o algo que no podemos llegar ni a imaginar. La pirámide fue radiografiada para encontrar nuevas galerías, y lo que se descubrió es que estaba repleta de ellas. Los llamados canales de ventilación de la Gran Pirámide están perfectamente alineados con Alfa Draconis, la Osa Menor, Orión y Sirio. Podemos comprobar un conocimiento astronómico increíble. Tras todos estos datos se nos vienen varias preguntas a la mente. ¿Quién construyó realmente las pirámides? ¿Qué función tienen? No tenemos respuesta a estas preguntas y solo podemos teorizar, pero es obvio que los egipcios no pudieron erigir una construcción tan impresionante como esta, o si lo hicieron, tenían que poseer un conocimiento y unos medios superiores a los que hoy día tenemos. Respecto a qué función cumple, también se han teorizado muchas cosas, tales como que la Gran Pirámide es un generador eléctrico o que era una gran bomba de agua. En mi humilde opinión, creo que la Gran Pirámide cumplía con más de una función. De lo que no me cabe duda es de que los gobiernos saben perfectamente para qué se usaba la Gran Pirámide y quiénes la construyeron, pero como siempre, ese misterio no lo van a desvelar, puesto que quien gobierna este mundo no les interesa que ese conocimiento no llegue a las personas.